Argentina está llevando a cabo uno de los mayores experimentos políticos de todo el mundo, pasar de décadas de populismo al imperio de la motosierra, y además hacerlo en el menor tiempo posible y sin anestesia. Desde entonces y después del shock inicial, la economía gaucha ha estado creciendo a todo motor. Se trata de la recuperación más rápida en más de una década. Pero amigos, hoy no hemos venido a hablar del pasado, ni siquiera del presente, sino del futuro. Por un lado, es cierto que la Argentina está creciendo a velocidades de vértigo, pero es que por el otro, digamos que ya se ven nubarrones de tormenta que amenazan con hacer aguas el proyecto libertario de Javier Milei. Porque el superávit fiscal, que es el pilar clave en toda esta reforma, está empezando a ponerse en duda. Por si esto fuera poco, el juicio por la expropiación de YPF se sigue complicando y las reservas del Banco Central no se están llenando todo lo rápido que el FMI exigía a cambio de su 28º rescate del país gaucho. Pero lo peor es que el mercado todavía no confía al 100% en el tipo de cambio, y eso que la salida del cepo fue un éxito rotundo del gobierno. Como supongo que ya todos sabéis, antes de abril de este año en la Argentina no había un solo tipo de cambio entre el peso y el dólar. Estaba el tipo de cambio oficial, el blue, el blend, el contado con liquidación, el MEP, en fin, vaya. Es que había un tipo de cambio prácticamente para cada día y cada situación, un auténtico quebradero de cabeza para los que no somos argentinos y probablemente para los argentinos también. Esto se debía a que el gobierno subvencionaba los dólares, es decir, que permitía que los argentinos los compraran por debajo de su precio de mercado. A cambio, estos dólares no se podían comerciar libremente en el mercado, casi como en la economía soviética. Sin embargo, ahora y después de levantar el cepo, todos los argentinos pueden comprar dólares como quieran. Eso sí, pagando su precio de mercado, o al menos eso dice la teoría. Porque amigos, julio será un mes clave para Javier Milei. Probablemente su mayor reto antes de las elecciones de medio término. Con todo esto en mente, hay unas cuantas preguntas que queremos hacernos. ¿A qué ritmo está creciendo realmente la economía argentina? ¿Por qué decimos que julio va a ser un mes muy peligroso? ¿Conseguirá Javier Milei surfear esta ola o terminará por hundirse? Pues en este vídeo lo vamos a ver, pero si vives en LATAM y tú también quieres aprovechar este momento de Argentina para poder invertir, por ejemplo, en empresas argentinas o en activos ligados al país, la forma de hacerlo es XTB. XTB es la app de inversión con 20 años de experiencia que te permite invertir prácticamente desde todo el planeta. Está regulada por los principales organismos y más de 11 entidades alrededor del mundo, y sus cuentas son públicas y auditadas. Puedes invertir en más de 4.000 acciones, ETFs u otros activos ligados a materias primas, divisas o índices bursátiles. No pagarás comisiones por compraventa si inviertes menos de $100.000 al mes. ¿Te animas? Pues te invito a crearte una cuenta en XTB y empezar a invertir con el enlace de la descripción o con el código QR que ves en pantalla. Muchas gracias a XTB LATAM por patrocinar este vídeo y hacerlo posible. La economía argentina está creciendo y lo hace con fundamentos sólidos, empujada por la inversión en capital y no por el gasto público como venía siendo habitual. En febrero, la actividad económica alcanzó su segundo valor más alto en toda la historia y en abril el tercero. Y seguro que ahora os estaréis preguntando por qué abril fue peor que febrero. Pues el culpable es el mes de marzo, en el que la economía se contrajo un 1,8% en apenas un mes. Bueno, en realidad es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de un crecimiento casi negativo del 2%, que es lo que normalmente crece en las economías desarrolladas, no en un mes, en todo un año. Lo que pasa es que en Argentina ha sido crecimiento negativo, es decir, contracción, y solo un mes. ¿Cuál es el motivo? Pues también es fácil de entender. El mercado estaba muy nervioso por el tipo de cambio. Recordad que marzo fue el último mes completo con el cepo cambiario y todo el mundo creía que el peso estaba demasiado caro y que más pronto que tarde Javier Milei iba a tener que devaluar. Y amigos, aquí tenéis que tener una cosa muy clara en economía. Las expectativas importan y mucho. Si los argentinos creen que Milei va a devaluar, con toda la inflación que eso provocaría, entonces la economía empezará a debilitarse, a mostrar malos síntomas hoy. No habrá que esperar a que suceda lo malo. Simplemente la expectativa ya es suficiente para causar malos efectos. Eso fue justamente lo que ocurrió. En marzo la inflación saltó del 2,4 al 3,7%, que fue su valor más alto desde agosto del año pasado. Pero por suerte la economía se recuperó casi completamente en abril, gracias a crecer al 1,9%, y el dato de marzo tampoco arruinó el crecimiento del primer trimestre. Es más, podemos leer noticias como esta. La economía de Argentina está creciendo más que las actuales tasas chinas. Mientras que el gigante asiático creció al 5,4%, Argentina alcanzó un notable 5,8% interanual en el primer trimestre. Crecer más rápido que China. Y ojo, porque la Argentina, a pesar de todo, sigue siendo más rica que el gigante asiático, al menos de media. Además, todo apuntaba a que China crecería por debajo del 5%, así que Milei no solo adelantó por la derecha a Xi Jinping, sino que creció con más fuerza que una China que ya lo estaba haciendo particularmente bien. Sin embargo, espérate un momento porque las cosas no son tan sencillas.
Los datos que os hemos dado son ciertos, pero también es verdad que no nos dicen mucho sobre cómo están creciendo estos países. Al fin y al cabo, las tasas interanuales de crecimiento comparan cómo estás hoy con cómo estabas hace exactamente un año. Y claro, si hace un año tu economía estaba deprimida, hoy la diferencia va a ser sí o sí muy grande. Y amigos, eso es exactamente lo que ocurre con las tasas interanuales. Por eso no tiene ningún sentido usarlas para estudiar el caso argentino. Lo mejor, lo que hay que hacer si quieres realmente saber cómo está yendo la economía, es comparar un trimestre con el trimestre anterior. Y aquí, la Argentina de Javier Milei no sale tan bien parada. En el primer trimestre del año, China creció un 1,2%. Si mantuviera ese ritmo durante todo el año, hablaríamos de una tasa anualizada del 5,7%, aún mayor que el 5,4% interanual. No obstante, Argentina tan solo creció un 0,87%, o lo que es lo mismo, un 3,64% anualizado. Que oye, que no está mal, pero sí que está muy lejos de este 5,8% interanual que parecía al principio. Eso sí, tampoco hay que deprimirse. Marzo fue un mes muy malo, pero fue algo puntual. Había mucho miedo por el régimen cambiario, pero ese problema en principio ya está solucionado, al menos al 90%, porque de este tema vamos a hablar en unos minutos. Lo cierto es que todas las estimaciones, como las que hacen periódicamente el FMI y el Banco Mundial, apuntan a que Argentina cerrará el año con un crecimiento de en torno al 5,5%. ¿Y qué queréis que os diga? Es una cifra que parece conservadora. Si el PIB gaucho se mantuviera constante en lo que queda de año, es decir, creciendo al 0%, Javier Milei podría colgarse la medalla por haber hecho crecer la economía al 4,7%. Repito, si ahora, hasta final de año, la economía se parara en seco, Argentina seguiría creciendo a un 4,7%, que es bastante. En cambio, si crece un 0,5% cada mes, que está bastante por debajo de la media del año pasado, entonces cerraría este año con un crecimiento del 6,3%, muy por encima de las previsiones de los órganos internacionales. En otras palabras, que la Argentina lo está haciendo realmente bien. Además de todo lo que acabo de decir, la inflación en mayo finalmente rompió la barrera del 2%, con un 1,5%, su nivel más bajo desde hace 8 años. Una inflación sorprendentemente baja, sobre todo si tenemos en cuenta que el consumo y el crédito están en máximos históricos. Y ya sabéis, cuando la economía está caliente, los precios suben, pero la cosa no acaba aquí. La consecuencia más inmediata de que los precios no se disparen es que la gente puede comprar más cosas con su salario, y entonces la pobreza se hunde. Según un análisis de la Universidad Torquato Di Tella, la tasa de pobreza en mayo de 2025 es del 33%, un dato más bajo que el que consiguieron Alberto Fernández y Sergio Massa a lo largo de toda su legislatura. De hecho, tenemos que irnos a diciembre del año 2018 para encontrar un valor similar. Ahora bien, esto no significa que las cosas no puedan empeorar en el futuro. La clave de todo el programa de Javier Milei es el superávit. Antes, los gobiernos gastaban más dinero del que ingresaban y el hueco lo llenaban dándole a la maquinita de imprimir billetes. Eso creaba inflación, los precios subían, los salarios reales bajaban y al final la gente se volvía más pobre. ¿Solución? Pues entonces volvían a imprimir billetes para combatir la pobreza y vuelta a empezar con el círculo vicioso. Por esto el ancla fiscal es tan importante, pero ya os hemos adelantado en la introducción que este ancla podría estar a punto de hundirse. El Congreso de Argentina aprueba aumentar un 7,2% las pensiones, mientras Milei asegura que lo vetará. Esta ley que acabáis de ver y que disparará el gasto público salió a favor con 174 votos y tan solo 64 en contra. Pero primero pongamos un poco de contexto. Cuando Javier Milei llegó al poder, muchos pensábamos que los sindicatos eran una pata tan poderosa que acabarían impidiendo al presidente libertario llevar a cabo su programa político. Pero no, lo cierto es que los sindicatos han estado bastante callados, en buena medida por las políticas de Patricia Bullrich. Sin embargo, pues hay un grupo de presión mucho, pero que mucho más temible que los sindicatos: los pensionistas. ¿Y qué piden estos pensionistas? Ya lo hemos visto, una subida de las pensiones de nada menos que el 7,2%. Pero la cosa no acaba aquí. La ley también contempla subir el bono a las pensiones más bajas de los 70.000 a los 110.000 pesos, además de facilitar cobrar la pensión completa a 240.000 trabajadores que no han cotizado todos los años necesarios. También quieren subir las pensiones por discapacidad y que todo esto se actualice automáticamente con el IPC. Recordad que aunque Milei salga en los mítines con una motosierra, lo cierto es que su mejor amiga es otra herramienta: la licuadora. Durante su primer año en el gobierno, Milei no recortó mucho el gasto público, al menos no de manera directa. Lo que hizo fue más sutil: congeló el gasto público en términos nominales para que la inflación lo fuera reduciendo. Vamos, lo que sería cortar el gasto por la puerta de atrás sin hacer mucho ruido. Pero claro, ahora la pregunta es: ¿cuánto le costaría al presupuesto público compensar a los pensionistas por todo lo que han perdido
por la licuadora, por no ajustar sus ingresos al IPC. Pues agarraos a la silla porque esta medida costaría nada menos que el 1,7% de todo el PIB, o como podéis ver en esta gráfica, una décima más de todo el superávit primario. Importante remarcar esto de primario, porque a este 1,6% de superávit hay que restarle los intereses de la deuda. Así pues, el superávit de verdad es de prácticamente el 0%. Seguro que ya entendéis por qué Milei ha dicho que va a vetar esta ley. Hablamos de un torpedo a toda la línea de flotación del programa macroeconómico. Por supuesto, los pensionistas tienen motivos para pedir más dinero. En el año 2017, las pensiones públicas ocupaban el 11,6% de todo el PIB, justo por encima de Alemania. Pero en 2025, después de varias crisis económicas y de la licuadora de Milei, el peso de las pensiones ha caído al 8,6%. Ojo, Argentina sigue por encima de la media de la OCDE, al menos si comparamos solo las pensiones públicas. ¿Dónde está el problema? Pues el problema es que los argentinos no tienen pensiones privadas, así que aunque la pensión pública sea bastante alta, y lo siguen siendo aún después de los recortes, la pensión total de los argentinos deja bastante que desear. Sea como sea, este no es el único reto que tendrá que enfrentar Javier Milei en lo que queda de mes, ni siquiera es el más importante, porque al fin y al cabo, esta ley tampoco tiene muchas probabilidades de salir adelante y conseguir mayoría suficiente como para pasar por encima del veto presidencial. Lo importante es lo que vamos a ver con esta gráfica. Julio es un mes muy cargado de deuda para el gobierno. A lo largo de este mes, Milei tendrá que pagar 5.000 millones de dólares, prácticamente lo mismo que en todo lo que queda de año. Y aquí hay varios culpables. Por un lado, se han acumulado intereses de muchas deudas, pero el elefante en la habitación es el principal de los bonos. Como ya os hemos contado muchas veces en este canal, los países normales no devuelven todas sus deudas de golpe, simplemente pagan los intereses y luego piden otro préstamo para no tener que hacer frente al capital original. Vamos, que se refinancian constantemente, nunca acaban de pagar sus deudas de verdad, solo los intereses. El problema es que Argentina no es un país normal. Como nadie se fía del país gaucho, ningún acreedor le presta dinero para refinanciar sus deudas. O bueno, al menos esta era la historia hasta hace unos meses. Poco a poco, Argentina está volviendo a los mercados de capitales. De hecho, ya va por la cuarta serie de emisión de bonos BOP-Real, que no tiene nada que ver con el desastre de los BOP-Real durante la legislatura pasada. Normalmente, esto sería una fantástica noticia, aunque esta vez vienen con una nota negativa. O más bien dicho, dos. En la primera licitación de la serie 4 de estos bonos, el gobierno adjudicó 810 millones de dólares, pero en la segunda apenas 26, y eso que el máximo era de 1.000 millones. Pero el verdadero problema no es la falta de entusiasmo por esta emisión de deuda, para nada. El problema, de verdad, es que haciendo unas operaciones matemáticas que no viene a cuento explicar, estos bonos sugieren que el tipo de cambio entre el peso y el dólar debería estar en los 1.460 pesos por dólar, que es muy por encima de los 1.170 a los que cotiza contando con liquidación. ¿Quiere decir esto que la Argentina vive un atraso cambiario? Pues no, el tipo de cambio es flotante, así que su cotización debería ajustarse bien a su valor de mercado. Ahora bien, esto sí que es una señal de que una parte del mercado todavía tiene dudas sobre la estabilidad del peso, y esto lo podemos ver perfectamente en la liquidación del agro. Los agricultores argentinos venden sus productos a cambio de dólares y en algún momento esos dólares los tienen que cambiar por pesos. Esto es básicamente la liquidación del agro, una de las principales puertas de entrada de dólares al país. Recordemos que el campo es fundamental para la economía gaucha. Por poner tan solo un ejemplo, exporta el doble de dólares con la venta de maíz que con las ventas del petróleo, pero es que todavía venden más soja que maíz. Pues bien, durante los primeros días de julio las liquidaciones del agro se han disparado a niveles sin precedentes en los últimos años. En un solo día se liquidaron más de 500 millones de dólares y en menos de una semana se llegó a los 1.167. ¿Por qué está el agro liquidando todo ese dinero de golpe? Pues muy sencillo. Justo estos días se acaba la exención fiscal a las exportaciones. Esto también explica que la venta de productos agrícolas haya caído en picado, 0,004 millones de toneladas frente a las 2,1 de los días previos. La verdadera pregunta es, ¿por qué os estamos contando todo esto? Pues recordad que os estábamos hablando del tipo de cambio. Y es que a pesar de todos los dólares que han entrado al país, el tipo de cambio no ha bajado. Es más, está subiendo ligeramente. Y si aumenta la oferta y no cae la demanda, entonces el precio debería bajar. Pero es que eso no ha ocurrido. Parece que hay una parte del mercado que todavía no confía en el esquema de flotación por bandas y prefiere guardar sus ahorros en dólares y no en pesos. Pero amigos, esperad un momento. El mercado no es el único que todavía no se fía del todo de Javier Milei. La Argentina no ha cumplido todas las metas acordadas con el FMI y eso puede tener consecuencias. El FMI continúa la revisión de las metas del acuerdo y no hay fecha para el desembolso de 2.000 millones de dólares. Argentina cumplió con las metas vinculadas al déficit fiscal y a la emisión monetaria, pero no alcanzó la previsión establecida para las reservas del Banco Central. El Fondo Monetario prestó 20.000 millones de dólares a los argentinos, pero no dio todo el dinero de golpe. El primer desembolso fue de 12.000 millones y en junio deberían haber llegado otros 2.000. Y digo deberían
porque esto no ha ocurrido. Milei no ha cumplido con el objetivo de reservas del Banco Central, así que ahora tiene que pedir perdón al FMI, que en el peor de los casos se retrasaría hasta septiembre por culpa de las vacaciones de verano. A ver, es muy probable que concedan este perdón. El FMI ya ha ofrecido otros similares en 2022, 2023 y 2024, y eso que la Argentina estaba en una situación mucho peor a la de hoy. Ojo, las reservas del Banco Central están en máximos, con un colchón de más de 40.000 millones de pesos, pero a día 13 de junio todavía faltaban 4.000 millones para cumplir la meta. ¿Por qué no se había llegado al objetivo? Pues basta con echar un vistazo a este gráfico. Estáis viendo la balanza comercial de servicios, y hay algo que nos salta a todos a la vista. Durante el primer trimestre del año, el saldo negativo se duplicó respecto a los trimestres anteriores. Es decir, que están saliendo más dólares del país de los que están entrando, al menos en lo que respecta a los servicios, pero el patrón es el mismo en la balanza global. ¿La explicación? Pues prácticamente todo se explica por los viajes. Con un peso cada vez más fuerte, los argentinos pueden disfrutar de unas vacaciones más baratas en otros países, y esto es algo que el FMI no tuvo en cuenta. Nadie esperaba que el peso se fortaleciera tanto. Y no solo hablamos de turismo, los empresarios también están importando maquinaria a un ritmo récord, y es que las cifras son de vértigo. En mayo las importaciones crecieron un 35% anual y los bienes de capital un 70%. Sí, ya sé que antes os hemos dicho que las tasas interanuales hay que cogerlas con pinzas, pero os sirve para haceros una idea. ¿Es esto algo malo? Pues no necesariamente. Os lo hemos explicado 1000 veces al hablar de la ideología de Donald Trump. No hay nada intrínsecamente negativo en tener una balanza comercial negativa. En realidad esto es como endeudarse. La deuda no es mala de por sí, incluso puede ser muy rentable. El problema está en endeudarte para gastarlo en cosas que luego no son rentables. Más que nada porque si no son rentables no vas a poder devolver el dinero. Esa ha sido la historia interminable de Argentina. Lo que pasa es que esta vez es diferente. Si antes era el sector público el que se endeudaba o volvía negativa la balanza comercial, ahora es el sector privado el que lleva los pantalones. Aunque un déficit del sector privado también genera vulnerabilidad, creemos que la expectativa de repago de los deudores privados es más resistente que la del sector público argentino. En resumen, julio será un mes clave para Milei. Durante este mes se va a poner a prueba la fortaleza política y económica del proyecto libertario. La Casa Rosada tiene que desembolsar muchos cheques y, lo más importante, tiene que bajar el riesgo país para poder endeudarse de manera sostenible, aumentar las reservas del Banco Central y así asegurar a los inversores que el tipo de cambio está bajo control. Pero llegados hasta aquí, el turno es para vosotros. ¿Creéis que Milei podrá mantener el superávit durante lo que queda de año? ¿Está realmente el peso demasiado caro? ¿Cuál debería ser la siguiente política del gobierno para garantizar las reservas del Banco Central? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.